A Joel Vilches, de la Gerencia de Operaciones del Seguro Integral de Salud. Buenas tardes a todas y todos. Doy en primer lugar el agradecimiento a Foro Salud, al Movimiento Manuela Ramos y también al Colegio de Obstetras por la invitación a este evento. Y también quisiera hacer extensivo el saludo de nuestro jefe institucional, el licenciado Luis Manrique Morales. En nombre del Seguro Integral de Salud, saludo para todos. En esta tarde quisiera comentar con ustedes el tema siguiente, del LPIS al PEAS, ganancias y pérdidas respecto a la salud de la mujer y de la salud sexual y reproductiva. Aunque el término de ganancias y pérdidas más bien pareciera de un término de estados contables, lo que vamos a realizar durante este taller es una revisión somera de cuál ha sido la evolución de la cobertura respecto a las atenciones de la salud de la mujer y también de la salud sexual y reproductiva desde el LPIS y cómo se ha ido modificando hacia el PEAS ya en el marco de la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. El SIS, como una OPD del Ministerio de Salud, fue creada mediante la Ley 27657, la Ley del Ministerio de Salud, a través de la cual se fundó o se formó el SIS como un organismo público descentralizado. Posteriormente, mediante una disposición, el SIS pasó a ser ya un organismo público ejecutor, con autonomía financiera y administrativa. Como visión, el SIS tiene ser la institución que integra y contribuye al sistema de aseguramiento universal en salud, y como misión es administrar los fondos destinados a la protección de la salud individual de la población. Su finalidad: proteger la salud de los peruanos que no cuentan con seguro de salud y que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema. Los objetivos del SIS en el ámbito sectorial dentro del marco del aseguramiento universal en salud son construir un sistema de aseguramiento público sostenible que financie los servicios de calidad, promover la equidad de acceso a salud de toda la población, así como implementar políticas que generen una cultura de aseguramiento en la población. Además, mediante la Ley 29344 se inicia ya el aseguramiento universal en nuestro país, de tal manera que se forma un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud mediante el cual pueda acceder hacia los servicios de salud. Ahora, el aseguramiento universal no es sinónimo del SIS. El SIS es uno de los integrantes, es uno de los componentes de todo este proceso o todo este sistema de aseguramiento universal, en el cual también participa salud, los aseguradores privadas, las sanidades, las Fuerzas Armadas y policiales. Es así también que la Ley 29344 establece que el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, como un plan mínimo de cobertura para toda la población. Sin embargo, este plan de aseguramiento del PEAS va a estar sujeto a ciertas modificaciones de acuerdo a la institución administradora de fondos de seguro, a la IAFAS, que va a administrar el seguro para su población objetivo. En el caso del PEAS, dicho plan de cobertura fue aprobado mediante el Decreto Supremo 016 de 2009. Es así también que es muy importante en cuanto al SIS, que la misma ley establece que el PEAS va a reemplazar al SIS, va a reemplazar al LPIS, al listado priorizado de intervenciones sanitarias. Sin embargo, aquellas atenciones que estaban siendo cubiertas por el LPIS y que no estuviesen contempladas en el PEAS van a mantenerse en la cobertura del SIS. Es así, por ejemplo, que podemos ver nosotros desde el 2002 hasta el 2009 cómo han ido evolucionando los planes del Seguro Integral de Salud. Al inicio, en el 2002, mediante el Decreto Supremo 003 del 2002, solamente teníamos los planes A, B y C, para que se cubrían a los niños, a los adolescentes y a las gestantes. Posteriormente,
fueron emitiéndose otros decretos más que fueron ampliando la cobertura de atenciones, incluyendo esto también hacia los adultos focalizados en un momento, y luego ya con el Decreto Supremo 004, mediante el cual se aprueba el listado priorizado de intervenciones sanitarias, el LPIS, se extiende también ya la cobertura a toda la población pobre y en extremo pobre que no cuente de seguros. De esta manera, desaparecen los antiguos planes A, B, C, D y E y se forman los componentes subsidiados y el componente semisubsidiado. El listado priorizado del LPIS fue modificado también mediante una resolución, la resolución 277, mediante la cual se eliminan algunas de las exclusiones y se añaden también algunas prestaciones fundamentales dentro del LPIS. Uno de los aportes principales de esta resolución fue la inclusión del trasplante renal como una de las atenciones dentro de este listado priorizado. Luego ya, en el marco del aseguramiento universal, se aprueba el PEAS mediante el Decreto Supremo 016 de 2009, que si bien va a tener ciertas coincidencias y diferencias con el listado priorizado o el LPIS, los asegurados del SIS no van a perder las atenciones que están contenidas en el LPIS y que no sean contenidas en el PEAS. Siguiente, por favor. Vamos a hacer una comparación así resumida de las estructuras, de cómo se idea el PEAS y el LPIS. El PEAS tiene un grupo de condiciones. Las condiciones son los diagnósticos. Vamos a tener condiciones para la población sana, condiciones para la población obstétrica, condiciones para la población pediátrica, entre otras. Estas a su vez se agrupan en condiciones generales y luego ya a condiciones específicas que en sí son los diagnósticos del CIE-10 que el PEAS va a cubrir. ¿Sí? Por otro lado, el LPIS tiene una estructura diferente, porque no se basa tanto ya en los grupos de diagnóstico, sino se basa en servicios. Por ejemplo, vamos a ver que en el LPIS van a haber atención del parto y puerperio o atención integral del niño, a comparación que el PEAS sí me define de manera específica cuáles son los diagnósticos que se cubren. Es así que el PEAS va a contener 140 condiciones, 5 para la población sana, 28 para condiciones obstétricas, 5 para ginecológicas, 23 pediátricas, 7 de neoplasias, 31 para enfermedades infecciosas o transmisibles y 41 para condiciones no transmisibles. Tenemos allí comparación de los planes de cobertura tanto del PEAS como del LPIS. Como había mencionado, el PEAS define la cobertura en base a diagnósticos o en base a condiciones. Es así que vamos a tener cobertura de atenciones para población sana, condiciones obstétricas y ginecológicas, pediátricas, neoplásicas, transmisibles y no transmisibles. A diferencia del LPIS, que definía la cobertura en base a servicios. Como ustedes pueden ver ahí, intervenciones preventivas, por ejemplo, atención integral del niño y adolescente, salud reproductiva, control prenatal del embarazo, detección de problemas de salud mental, o atenciones recuperativas como internamientos, hospitalizaciones, internamiento en UCI, cirugías, y las intervenciones de rehabilitación, que se enfocaba solamente para las atenciones de rehabilitación de fracturas y esguince, y solamente en el primer nivel de atención. Ahora, ¿cuáles son la comparación en cuanto ya de una manera definida para la atención de la mujer? La población sana va a tener 5 condiciones, como les decía. Entre ellas tenemos la atención de la niña, del adolescente sano, joven adulto y adulto mayor sano, que también se van a mantener, que son las que también se presentaban en el LPIS, mediante la inmunización en niños, adolescentes y adultos, atención integral del adolescente, prevención de caries, salud reproductiva, suplemento de micronutrientes. Todas estas actividades o servicios que se daban en el LPIS se mantienen en el PEAS, bajo un enfoque de condiciones.